Después de la Junta de Portavoces de hoy, pues quiero informarles que el próximo pleno, el del día 15, pues va a ser un pleno muy largo. Porque este es un Parlamento que lleva trabajando en esta legislatura de manera intensa, continuada, especialmente, y no solo en la labor de control al Gobierno, sino también en lo que es la principal finalidad de un Parlamento, que es su actividad legislativa. Y entonces, para el próximo pleno del día 15, tendremos la oportunidad de debatir, en primer lugar, la enmienda a la totalidad que presentaron algunos grupos parlamentarios a la ley de la creación de la Agencia de Ciberseguridad, también a la ley de economía circular. Tendremos la oportunidad de debatir y aprobar, en su caso, el dictamen de la ley Ómnibus, el dictamen de la ley de farmacia, el dictamen de la ley de servicios sociales, la proposición de ley en lectura única de modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid. Y por último, el Grupo Parlamentario Popular también ha introducido una proposición no de ley, la 387/22, para que podamos discutir en esta Cámara e instar al Gobierno de la Nación a que paralice todo intento de modificar el delito de sedición. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otro asunto, por las enmiendas parciales que presentó Vox. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? Ustedes son mayoritarios en la mesa. ¿Son partidarios de que estas enmiendas se puedan tramitar o de cumplir el reglamento de forma total? Usted nos... Este es un Parlamento que cumple el reglamento, cumple las normas y cumple las leyes. A diferencia de acuerdos extraños que se producen de vez en cuando en el Congreso de los Diputados, de manera arbitraria, aquí esas cosas no se hacen. Creo que la mesa ya ha terminado y creo que ya ha tomado una decisión y no han sido admitidas a trámite. Porque la admisión a trámite no depende solo de una decisión de los integrantes de la mesa. Estamos hablando de un supuesto tasado, rígido, evidente, clarísimo, que para subsanarse en su caso, además de unas explicaciones que fuesen comprobadas por los servicios de la Cámara de que efectivamente había habido un problema técnico, algo que a parecer los servicios de la Cámara no avalan, hubiese sido necesaria la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, porque adoptar una decisión contraria al reglamento requiere de la unanimidad y por lo tanto era poco probable que eso hubiese podido suceder. A nosotros, en cualquier caso, nos ha resultado absolutamente sorprendente que esto haya sucedido, ¿no? Ya nos sorprendió los términos que utilizó la señora Monasterio el otro día, hablando de que nuestra contraoferta a sus planteamientos iniciales eran una humillación. Hoy el propio portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox ha dicho que lo que nosotros hicimos fue un insulto. Y yo creo que, sinceramente, los votantes de Vox deberían estar bastante más preocupados, no sé si humillados o considerado un insulto, que su grupo parlamentario no tenga enmiendas porque las han presentado tarde y mal. Porque claro, en estos momentos Vox lo que ocurre es que se queda sin instrumentos para negociar los presupuestos y se queda sin discurso. Yo creo que eso es más preocupante. Y la verdad es que nos sorprende porque un grupo parlamentario como el de Vox, que ya tiene prácticamente 4 años de experiencia y de trayectoria en este Parlamento, pues haya caído en una imprevisión y en un descuido de esta magnitud. Para nosotros, teniendo en cuenta que los presupuestos son probablemente el proyecto de ley más importante que se tramita en un Parlamento, es un error muy serio, muy serio. Sobre todo si tenemos en cuenta que al final estábamos hablando de la presentación de 80 enmiendas, que es lo que ha registrado Vox, frente a más de 1.900 de Más Madrid, más de 1.300 que ha presentado Podemos y más de 600 que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Más Madrid la registró el día anterior, así se evitaba problemas, y tanto Podemos como el Grupo Socialista registraron sus iniciativas a las 11:35. Hombre, con 80 enmiendas no entendemos que apurasen tanto el plazo. Es decir, porque estas cosas pueden suceder. En todo caso, hay que recordar que tuvieron 2 meses para estudiar los presupuestos y que en esos 2 meses plantearon al final 80 enmiendas después de
del análisis de los mismos. Y que las enmiendas de Vox no solo han tenido un problema de plazo, es decir, no solo las han presentado fuera, sino que además de las 80, aproximadamente unas 38 tampoco hubiesen sido admitidas a trámite por la mesa de la comisión, porque hay 38 enmiendas que desde nuestro punto de vista están mal hechas, incumplen el reglamento. Para que lo entiendan, por ejemplo, hay 25 enmiendas directamente que lo que hacen es modificar partidas, reducir el importe de partidas que están vinculadas a ingresos, cuando el reglamento de la Cámara expresamente dice que no se pueden enmendar aquellas partidas que están vinculadas a ingresos, y por lo tanto hay 25. Una vez que desgranamos las enmiendas, vemos que de las que se podían discutir al final hay 26 enmiendas de gasto válidas, no de parámetros, de objetivos, que son otra, pero 26 enmiendas de gasto válidas, cuyo importe suman 69,9 millones de euros. Esta era la gran revolución de las enmiendas de Vox. 69,9 millones de euros, que es lo que hubiésemos podido negociar en el trámite. Y yo creo que algo que representa el 0,2% de los presupuestos no hubiese supuesto probablemente demasiadas dificultades para llegar a un acuerdo, ¿no? Por lo tanto, nos sorprende que al final se haya llegado a esta situación que no entendemos, porque sinceramente creo que por el volumen de enmiendas como por el contenido de las mismas, esto se podía haber hecho de otra manera. Buenos días, portavoz. Vimos también, siguiendo con el tema Vox, a la portavoz del grupo, a Rocío Monasterio, retar a la presidenta en el último pleno, en la sesión de control, diciéndole que iban a traer una iniciativa para derogar la autodeterminación de género. Nos ha dicho el portavoz que no han activado ninguna iniciativa larga en ese sentido. Me gustaría saber cómo califican o cómo ven desde el Partido Popular este amago constante de Vox, que luego nunca se concreta en nada. Gracias. Nosotros no valoramos lo que hacen el resto de los grupos parlamentarios respecto a las iniciativas parlamentarias y respecto a los objetivos que cada uno pueda cumplir. Nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras ideas. Nosotros hemos dicho desde el principio de la legislatura, y no hemos engañado nunca a nadie, que la ley que regula la Comunidad de Madrid debe ser objeto de una modificación y que esa modificación se haría cuando fuese el momento oportuno y adecuado. En estos momentos hay en trámite una ley con contenidos, digamos, similares a nivel nacional y, por lo tanto, parece prudente esperar a ver cómo acaba precisamente ese desarrollo legislativo a nivel nacional para tomar una decisión definitiva y saber el camino que hay que adoptar respecto a la legislación autonómica. Hola, buenos días. En junio pasado usted dijo que en un año tendrían que aprobar 20 leyes. Quería preguntarle más o menos cuál es el balance actual, cuántas leyes se llevan aprobadas y si cree que se va a llegar al final de la legislatura con esa veintena de leyes que haya pasado el trámite. Gracias. Bueno, de momento en esta legislatura, que lleva algo más de año y medio, ya se han aprobado 15 iniciativas legislativas. En el próximo pleno, como he dado cuenta, pues vamos a tener la oportunidad de aprobar otras 4, más las que hemos aprobado ya en este periodo de sesiones. Yo estoy convencido de que podremos llegar perfectamente a aprobar más de 25 leyes en esta legislatura, contando las 15 que hemos aprobado en esta legislatura. Por lo tanto, habrá sido una legislatura enormemente útil para los madrileños, fructífera desde el punto de vista del trabajo del Parlamento, y sin duda habremos avanzado muchísimo en la calidad de la prestación de los servicios de la Comunidad de Madrid y sobre todo en 2 cosas que para nosotros son importantísimas. Bajada de impuestos porque son varios los proyectos de ley que han hecho y van a seguir haciendo referencia a la bajada de impuestos, y sobre todo lo que tiene que ver con la desregulación, la simplificación y la modernización económica de Madrid. Buenos días. Quería preguntarle, porque entramos en la 3ª semana ya de huelga en sanidad, quería saber si siguen las posturas, o sea, las negociaciones totalmente rotas, o si hay a la vista algún punto de encuentro entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga. Muchas gracias. Todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar la semana pasada un audio que ha circulado en el que
una persona que al parecer es integrante del comité de huelga hacía unas manifestaciones confesando claramente cuál es la voluntad y el objetivo de esta huelga. El objetivo no es ni velar por los pacientes, ni tampoco mejorar las condiciones de los sanitarios. Es una huelga exclusivamente política, cuyo objetivo es alargar de manera indefinida hasta llegar al mes de abril, es decir, hasta las elecciones. Aguantar todo lo que se pueda, porque el objetivo es sencillamente desgastar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Cuando alguien se sienta a negociar de verdad, uno no se plantea objetivos a largo plazo, es decir, tenemos que aguantar todo lo que sea necesario. Lo normal es a ver si conseguimos cerrar la negociación lo antes posible, porque cuanto antes cerremos la negociación, todos habremos salido ganando. Pero es evidente que no hay voluntad, y se vio en algunas fases de las negociaciones cuando el comité de huelga presenta un documento por escrito en el que establece una serie de reivindicaciones, y cuando se ve que existe un acercamiento de posiciones, te sacas reivindicaciones nuevas de la manga. Eso significa que no tienes voluntad, quieres alargar el conflicto, porque claro, si te ajustas a lo que presentaste inicialmente solo por escrito, esta huelga ya se habría acabado. Porque de hecho la Comunidad de Madrid ha puesto encima de la mesa medidas que van incluso más allá de lo que planteaban por escrito en esas reivindicaciones. Por lo tanto, es evidente que en esas condiciones es muy difícil sentarse a negociar con alguien para resolver un conflicto, porque lo primero que exige una negociación de este tipo es lealtad y es sinceridad. Y cuando alguien se sienta no con la voluntad de llegar a un acuerdo, sino de poner excusas y aparentar que me siento, pero simplemente el objetivo final, como se ha reconocido, es alargar hasta el mes de abril, pues en esas condiciones evidentemente uno no se puede sentar a negociar. Lo cual no significa que la Comunidad de Madrid no adopte las medidas que tiene que adoptar. De hecho, ya lo han anunciado y están en ello, y por lo tanto yo creo que cada vez tienen menos sentido, menos causa y menos justificación este tipo de movilizaciones y de huelgas de celo o encubiertas. ¿Alguien más? Muchísimas gracias a todos.